Tenemos a Alexis Navarro Castrillón. Él es ingeniero electrónico con especialidad en gerencia de proyectos y especialidad en telemática e interconexión de redes. Tiene experiencia en el sector de las telecomunicaciones y por varios años trabajó en el proyecto Ecodomo, con el cual fue ganador del concurso Una idea para cambiar una historia del History Channel para llevar los materiales del proyecto al espacio. También está involucrado en proyectos para ayudar al medio ambiente y a la sociedad. En este caso, él nos compartirá acerca de viviendas ecológicas y sostenibles con plástico recuperado, que es lo que le llaman los ecodomos. Entonces, Alexis, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Sí, Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de presentar este proyecto. Me parece un espacio muy importante para compartir pues todas estas tecnologías y todas las ideas que eh, propenden por fortalecer el cuidado del medio ambiente. Para iniciar la presentación, pues quería contarles, yo soy ingeniero electrónico, soy colombiano. Tal vez uno podría decir que, pues, que hace un ingeniero electrónico creando viviendas o pensando en el plástico, problemas del plástico, pero pues definitivamente eso sí tiene que ver como con la pasión personal que cada uno tiene por promover iniciativas verdes y por cuidar el medio ambiente. Bueno, para iniciar, en esta diapositiva vemos dos imágenes. En una imagen vemos lo que claramente sucede en todo el mundo, en los ríos, en los océanos, en los ecosistemas, que es la problemática global del plástico en el mundo. Y en la parte de abajo vemos una solución, ¿sí? Entonces, Alexis, perdón, ¿sí? una molestia. No. ¿Sí? Sí, le escucho. ¿Sí? No vemos tu presentación, Alexis. Disculpa si pudieras tú compartir pantalla. Ok. Ahora sí, gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, entonces esta diapositiva nos muestra esas dos caras. La segunda imagen nos muestra lo que he denominado ecodomos, que son viviendas ecológicas y sostenibles construidas con plástico recuperado. Entonces, detrás de cada imagen hay una cadena y también como hay una cadena de problemas que trae el plástico y la contaminación de los ríos, también hay una cadena de soluciones y toda esa cadena de soluciones está intrínsecamente relacionada con lo que es las economías circulares, con el cambio climático, con el emprendimiento y con el mejoramiento del medio ambiente. Entonces, vamos a hablar un poco de cifras, aquí a manera como de ilustración. El problema del plástico en los ríos y en los océanos puede convertirse, si no detenemos su crecimiento, en una bomba atómica y en un problema que claramente ya es un problema global por el crecimiento desmedido en los residuos plásticos en el mundo. Entonces, en cifras, podemos decir que normalmente de todo el plástico producido en el mundo se ha visto un crecimiento exponencial en el que la mitad de los desechos se ha producido en los últimos 13 años. Cifras importantes, por eso están en la diapositiva, es que solamente el 9% de todo ese plástico se ha reciclado, el 79% ha quedado en los vertederos y el 12% se lo lleva a la incineración. ¿Cuál es el problema de la incineración del material? Pues claramente estamos creando gases. Esos gases que en últimos se convierten en gases de efecto invernadero van a afectar, pues, o más bien van a permitir que las temperaturas aumenten y el cambio climático pues es inminente. Y
si nosotros continuamos con este ritmo desmedido de crecimiento de los residuos, se estima que en el 2050 cerca de 12.000 millones de toneladas de residuos plásticos pues estén contaminando el mundo. Entonces, ¿a qué vengo con esta diapositiva? A que claramente en los ríos y en los océanos, en el lago de Amatitlán, lo que tanto hemos hablado hoy, también hay una gran cantidad de estos residuos plásticos y sería muy importante preguntarnos cuál es la cantidad de plástico que contamina los ríos y cuánto es la cantidad de plástico que contamina el lago. Pero también hay una pregunta importante ahí. ¿Cuánto de ese plástico nos sirve? Porque como les comentaba al principio, muchos ven solamente basura y otros ven oportunidades. Unos solamente ven problemas y otros ven soluciones. ¿Eso qué significa? Que todo ese plástico que hay en el lago no solamente es un problema, es una oportunidad para generar emprendimientos y generar soluciones medioambientales, ¿sí? Entonces, detrás de ese plástico que está rodeando el lago también hay una oportunidad de negocio. ¿Y cómo podemos impactar al medio ambiente? Buscándole un uso eficiente a ese plástico que hay ahí. Bueno, entonces continuamos con un breve repaso de lo que son las economías. Yo creo que todos estamos, y ya inclusive lo hemos hablado durante el webinar, estamos como muy acostumbrados a las economías lineales, en el cual la materia prima al final se convierte en un desecho, y ese desecho, como sucede actualmente con los plásticos, termina en los vertederos, termina en los lagos, en los océanos, y el producto termina ahí simplemente contaminando, ¿sí? Encontramos, gracias a Dios, también una gran oportunidad con las economías circulares y claramente se ve ahí que esa es una solución, ya que la economía circular es un concepto económico y ese concepto económico se interrelaciona con la sustentabilidad. Entonces, esto es muy importante porque la idea es que todo lo que son materiales, productos, recursos, se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y no se genere desperdicio, ¿sí? Entonces, no van a haber residuos y toda esa materia prima se va a convertir en un insumo, ¿sí? Entonces, la ventaja de la economía circular es que, en últimas, es un flujo cerrado en el cual los productos, gracias a la regla de las 3R, se reutilizan y se reutilizan para generar otros productos. Un ejemplo de esto, ¿cuál es? Pues la madera plástica. Entonces, inclusive estoy hablando con Evelyn acerca de la oportunidad de la madera plástica en Guatemala. Pues encontramos un par de empresas que están trabajando con eso. ¿Qué significa? Que ellos están haciendo uso de las economías circulares y están utilizando todo ese plástico que nosotros consideramos basura, lo que son, por ejemplo, las tapas de gaseosa, las bolsas plásticas, etcétera, y ellos lo están reutilizando, están haciendo un proceso de transformación del material para convertirlo en un producto que luego se puede utilizar en otras áreas y en otros negocios. Por ejemplo, en el lago, ¿qué podríamos decir que es un insumo? Por ejemplo, el Tetra Pak. El Tetra Pak es un material que está compuesto bueno, es más bien una caja en la que metemos la leche, el jugo, etcétera, y está compuesto por tres materiales: por plástico, por cartón y por aluminio. En el caso nuestro en Colombia, aquí hay empresas que o sea, la industria del reciclaje de la madera plástica es una industria que ha venido creciendo. Acá se utilizan muy bien estos materiales y de hecho del Tetra Pak, ¿qué se hace? Se extrae el cartón aparte y se utiliza el plástico y el aluminio y se crean unas placas denominadas polialuminio
pues que sirven para hacer techos y otro tipo de aplicaciones en la industria. Y con todo lo que son desechos de plásticos de polietileno y polipropileno, se hace la madera plástica. Entonces, vemos claramente que hay una oportunidad de negocio. Listo, ahora tenemos que preguntarnos qué papel jugamos nosotros en la economía circular, ¿cierto? Entonces, todos definitivamente podemos tener ese papel, inclusive desde la casa. ¿Cómo? Simplemente por el hecho de yo reciclar, de separar los residuos que tengo en el hogar, desde ahí yo ya puedo empezar a aportar a esa economía circular. ¿Qué es lo importante de esto? Que en el contexto global en el que nos encontramos, en que toda esta problemática de la contaminación ambiental ha generado un tipo de conciencia, los plásticos se han integrado a esa economía circular y pues de alguna manera han creado un paradigma de un futuro más sostenible y también han creado un modelo de producción en el cual se busca que los residuos o los desechos se conviertan en esos insumos eh, para también generar procesos de innovación y desarrollo. Entonces, antes solamente veíamos que el plástico era basura y punto. Ahora también vemos alrededor del mundo una gran cantidad de iniciativas basadas en la innovación y el desarrollo para buscar que esos materiales se conviertan en productos, en nuevos productos. Entonces vemos que no solamente es un desecho, sino que son oportunidades claras de negocio y emprendimientos en cada uno de los países. Bueno, basados en esto también es importante aclarar que todo esto está como basado en los principios de las 3R, que es reducir, reciclar y reusar, pero miren que aquí también encontramos dos Rs adicionales que son repensar y rediseñar, y eso nos permite como la transformación y creación de nuevos productos. Entonces, en casos puntuales aquí en Colombia, por ejemplo en lagos en Colombia, por ejemplo el lago Calima, en represas, por ejemplo en Prado, en Tolima, en Guatavita, en Guatapé, pueden buscar inclusive referencias de estos sitios en los cuales los lagos son destinos turísticos en los cuales se pueden hacer inclusive actividades acuáticas. Entonces, de cualquier manera, nosotros podemos hacer parte de esta economía circular, hacer una reactivación económica y como bien ustedes lo han mencionado durante todas las charlas, y lo dijeron inclusive en una de las presentaciones al inicio, qué bueno poder llegar al punto en el que en el lago se puedan hacer actividades náuticas y acuáticas para atraer el turismo y generar reactivación económica. Entonces ahí definitivamente estamos hablando de economía circular. Bueno, todo esto pues claramente está intrínsecamente relacionado también con el cambio climático. Somos conscientes de la situación con el cambio, inclusive hay estudios actuales que demuestran, inclusive, y datos de la ONU, que indican que las medidas que han tomado los gobiernos para detener el calentamiento global no han sido eficientes. De hecho, observamos al inicio de la pandemia y las cuarentenas durante el COVID-19 el año pasado, la disminución significativa que hubo en algunas regiones cuando se detuvieron los procesos industriales, ¿no? Pero definitivamente era clarísimo que esos procesos iban a estar detenidos durante un tiempo y todas las actividades que se han establecido para mitigar ese impacto y ese cambio climático no se han logrado. Inclusive, de acuerdo a noticias, se ve como hay muchos países se han alejado del Acuerdo de París y esto pues obviamente no es benéfico para esos procesos para detener el cambio climático. Bueno, un poco de cifras. Inclusive hay un informe de la ONU que dedica un apartado entero
a todo lo que tiene que ver con el agua y los recursos hídricos, y hay cifras importantísimas que indican que, por ejemplo, el 12% de la población mundial bebe agua procedente de fuentes no mejoradas y no potables, ¿sí? También hay cifras que indican que el 27% de la población mundial vive en zonas potencialmente sujetas a graves carencias de agua. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que el cambio climático está relacionado estrechamente con el agua y con los recursos hídricos, que es el tema que nos ocupa el día de hoy. ¿Qué relación tiene el cambio climático, los recursos hídricos y la contaminación por plásticos? Entonces acá vienen también cifras importantes basados en estudios en una universidad de Estados Unidos que nos indica que el calentamiento global está también muy relacionado con el uso con los residuos de los plásticos más comunes, ya que se encuentran expuestos a la radiación solar, y cuando ellos están expuestos a la radiación emiten gases de efecto invernadero como son el metano y el etileno. Entonces, por eso aquí vemos una imagen que dice que, entre otros plásticos, el peor enemigo del clima es el polietileno, y es el que genera uno de los gases de efecto invernadero denominado etileno. Entonces, ¿qué sucede? Entre más plásticos hayan en las fuentes hídricas, claramente todo lo que hemos visto hoy va a haber mucha más contaminación. Esto no va a permitir pues que las personas puedan utilizar estas aguas que no son claramente potables, y estamos contribuyendo a la generación de gases de efecto invernadero, y estamos propendiendo, o más bien ayudando, al cambio climático, ¿sí? O sea, al incremento en el cambio climático. Bueno, listo, ahora, entonces encontramos un problema, encontramos una afectación al cambio climático, pero encontramos una oportunidad mediante eh, las economías circulares, ¿sí? Entonces, podríamos buscar estrategias, ¿sí?, que estén relacionadas a ayudar a esa problemática que actualmente también tiene el lago de Amatitlán y los ríos, y no solamente el lago de Amatitlán, estamos hablando de todos los lagos que se encuentran en Guatemala, y no solo en Guatemala. Esto es una problemática global y mundial. Entonces, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar en estrategias que nos vayan a ayudar a mitigar ese impacto en estos ecosistemas. Entonces, ¿cuáles pueden ser una de ellas? Por ejemplo, digamos, generar campañas de limpieza. Obviamente todo eso está relacionado con recursos, por lo tanto podríamos decir, vamos a generar una campaña mediante una organización en la cual por día hagamos una recolección de basura que se encuentra alrededor del lago, y vamos a sacar estadísticas, ¿sí?, que nos puedan llevar a determinar cuánto, si yo hiciera esas campañas durante un mes o durante meses, semanas, cuánto plástico o cuánta basura yo puedo recoger del lago. Otra estrategia, otra campaña que podría estar relacionada con la basura que se encuentra presente en el lago y en los ríos, sería encontrar todo lo que son las tapas de gaseosa. Yo puedo recoger simplemente las tapas de gaseosa, o hacer inclusive campañas para recoger tapas de gaseosa en cada ciudad, en cada pueblo, estado, etcétera, y con ese material poder construir mediante los apoyos de las economías locales listones de plástico, ¿sí? Otra campaña podría estar relacionada con la recolección solamente de plásticos útiles. Entonces encontramos que en el lago, alrededor del lago hay miles de toneladas de basura, pero también de esas miles de toneladas de basura hay miles de oportunidades para negocios. Entonces, en estas imágenes encontramos tres estrategias. Una de ellas se llama Precious Plastic. Precious Plastic es una iniciativa de un holandés
en el cual lo que hacen ellos es entregar de manera gratuita unas licencias para construir las máquinas que vemos ahí, y es para que las personas que quieran pueden descargar esos planos, pueden construir esas máquinas y pueden triturar los plásticos que se encuentren en su comunidad, en su casa, y de alguna manera también generar una especie de negocio. Entonces, si ustedes buscan inclusive videos en internet de precios plásticos, no sé si de pronto, perdón, yo miro si puedo aquí reproducir uno de estos videos. En estos videos encontramos cómo ellos ven, perdón, yo le quito la audio a esto. O sea, aquí podemos ver que para ellos el plástico no es un problema, sino que vamos a ver aquí claramente cómo es una oportunidad de negocio, y mediante la construcción de estas máquinas, ellos obtienen estos pellets de plástico, esto es polietileno de alta, y crean diferentes tipos de materiales y productos, ¿sí?, basados en el plástico que se recupera en los océanos y los mares. Entonces, mientras para algunas personas ese plástico es un problema, observamos como en otros países hay gente que hace uso de estas iniciativas gratuitas para contribuir al cuidado del medio ambiente. Bueno, en la diapositiva también encontrábamos otra que es For Ocean. Inclusive me encontré un video muy importante que lo tengo acá, y me impactó, y vi que ya estaban trabajando en Guatemala, ¿no? Voy a dejar un momentico aquí el video para que vean lo que están haciendo. Y aquí dicen que en el río Motagua están trabajando, ya que es un afluente hacia los mares hacia el mar de América Central, y han recolectado una gran cantidad de plástico. No sé si de pronto, obviamente, creo yo que esto ya sería con contactos gubernamentales, no sé si con el sector privado ustedes lo puedan hacer, pero qué interesante ver esto, ¿no? O sea, miren que ya están trabajando en Guatemala, en Motagua. Qué bueno que también puedan hacer uso de estas estrategias para trabajar con los otros ríos y con los lagos que se ven impactados por esta problemática mundial. Entonces aquí están hablando de la misión. No sé si de pronto entre eso ustedes pueden hacer contacto con For Ocean y encontrar también una posible solución a ese problema. Bueno, y esta otra imagen que tengo aquí adicional, perdón, que es la tercera, encontré un emprendimiento, si no estoy mal, esta página es de Perú, y ellos lo que hacen es recolectar mediante esta estrategia de Precious Plastic, hacer triturado de los plásticos, y miren qué interesante, o sea, utilizan ese plástico para construir aros, aretes, no sé cómo lo llamarán en su país, para adornar para las mujeres. Entonces, miren que mientras algunas personas ven problemas, otros ven soluciones y ven oportunidades de negocio. Bueno, ahora, ¿cuál es la contribución nuestra a todo ese problema? Entonces aquí encontramos de parte mía que Ecodomo es un proyecto de viviendas ecosostenibles. Lo que se hace es utilizar esos plásticos postindustriales, porque también hay que tener cuidado qué tipo de plásticos se utilizan para construir, y entonces construimos este domo que está acá. En este caso particular, este domo está construido aquí en Colombia, en Armenia, Quindío. ¿Cuáles son las ventajas? Es un proyecto que es completamente ecológico. ¿Por qué? Porque recuperamos el 100% del plástico, ¿sí? Ese plástico normalmente estaría contaminando los ríos y los mares. Pues claramente eso hace que el proyecto sea 100% ecológico porque estamos contribuyendo al cuidado del medio ambiente. También aplicamos conceptos de sostenibilidad. La ventaja de los domos geodésicos por sus formas constructivas es que se pueden determinar qué cantidad de triángulos pueden hacer parte de ventanas,
cuáles pueden ser cubiertas, lo cual favorece la iluminación natural, y eso también va a evitar que utilicemos más energía eléctrica. También hay que analizar condiciones de ventilación, ¿sí? Entonces, permitir ventilación cruzada, permitir que por ventilación difusa el domo permanezca ventilado, y de alguna manera evitar utilizar también energía eléctrica para que el equilibrio térmico dentro de la construcción se mantenga pues en los niveles adecuados. Y adicional a eso, se pueden utilizar energías renovables, ya sea mediante paneles solares. Ahí en la imagen se puede observar un panel solar muy pequeño que se encuentra acá. Igual, pues se puede crear todo un sistema de paneles solares para iluminar los domos, o también para utilizarlo para otro tipo de sistemas más complejos o más completos más bien, en los que se requiera mucha más carga eléctrica, o como iluminar toda la vivienda, o también prender televisores, neveras, etc. Bueno, ¿qué tenemos acá? Estos cubitos que vemos acá, ese es el material plástico. Como les decía, esto es plástico recuperado fruto de la industria de la madera plástica en Colombia. En Guatemala identificamos una empresa que trabaja con estos materiales, y sería muy importante determinar si la basura o los residuos plásticos que se encuentran bordeando el lago pueden ser utilizados para construir madera plástica. Claramente ellos ya hacen uso de plásticos y de desechos plásticos para construir su madera plástica, pero qué interesante que ustedes puedan determinar si esos residuos que ustedes tienen pueden convertirse en estos listones de plástico. Entonces, en el caso particular del proyecto de Ecodomo, estos plásticos son de polietileno y polipropileno, y bueno, como lo mencionaron al inicio de la presentación, el proyecto Ecodomo ganó un premio el año pasado en History Channel, una idea para cambiar la historia, y junto con AEXA, que es una empresa privada que trabaja con temas aeroespaciales, se va a llevar este material a la Estación Espacial Internacional este año, para poder determinar el comportamiento de los plásticos fuera de la órbita terrestre en las condiciones extremas pues, del espacio exterior, y determinar cuál sería el comportamiento real de ese material y su durabilidad. Resulta que un año que se encuentra este material plástico en la estación espacial, en el módulo MICE, equivale a 15 años en la Tierra. Por lo tanto, con esa investigación científica podemos determinar cuánto tiempo van a durar los ecodomos construidos, y aún sin hacer una investigación científica, casi que por un análisis propio, sabemos que los plásticos, y por experimentación propia, sabemos que los plásticos duran cientos de años ocupando los ríos y los océanos. Por lo tanto, es posible que estos ecodomos también vayan a durar mucho tiempo construidos, y eviten ser solamente un foco de contaminación, y sean una solución también a la problemática de vivienda que se presenta en el mundo, por ejemplo, cuando hay catástrofes ambientales, y no solo cuando hay catástrofes ambientales. Sabemos que la problemática de la vivienda en el mundo pues es algo que afecta a muchos países. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de utilizar la madera plástica? O sea, normalmente las construcciones se hacen con las técnicas tradicionales, ladrillo, cemento, etcétera, y otro tipo de construcciones se hacen con madera. Pues la madera sabemos que es un material, primero, que contribuye con la tala de árboles; segundo, es un material que ya que no es resistente a la intemperie y a la humedad, pues se puede podrir, hay que tratarlo. También es un material en el cual pueden ingresar animales y dañar el material. Entonces, ventajas de la madera plástica: es un material 100% resistente a
a la intemperie. Es un material ecológico ya que es fruto de la recuperación del plástico. Es anticorrosivo. Inclusive este plástico utilizado en el ecodomo tiene unas categorías de resistencia al fuego. No es un material que al colocarle una candela se vaya a prender. Tiene que ser una temperatura muy alta, más de 200 grados, para que el material se derrita. No se prende, sino que se derrite. No se pudre y bueno, claramente es un material resistente al agua. Bueno, y aquí viene algo muy importante que está relacionado con lo que veníamos hablando, que es el impacto climático. Entonces, si hablamos de cifras, construir con plástico virgen es mucho más contaminante en temas de huella de carbono. Entonces, cuando construimos con plástico recuperado, disminuimos en el 52% la huella de carbono, ¿sí? Entonces, si hablamos en cifras claras y específicas del proyecto Ecodomo, yo actualmente me encuentro construyendo una segunda versión y en esta versión actual hay una disminución aproximada de 2.600 kilogramos de CO2. O sea, 2.600 kilogramos son 2.6 toneladas. O sea que sí estamos contribuyendo a mitigar ese impacto en el cambio climático y a disminuir también de alguna manera la huella de carbono, ¿sí? Y adicional a eso, estamos reciclando en este proyecto específico un poco más de 2 toneladas de plástico, ¿sí? Entonces es importante saber que por cada ecodomo estamos haciendo un aporte al medio ambiente, estamos disminuyendo la huella de carbono, estamos evitando el cambio climático y adicional estamos recuperando grandes cantidades de plástico. Bueno, entonces el Ecodomo, un proyecto que inició en el 2017 y pues como vemos ahí en la gráfica, este año venimos con la versión 2.0. Esta versión, y lo que vemos ahí es un domo, el domo con estructura plástica. ¿Cuáles son las ventajas? Que ahora no solamente la estructura, que es lo que se ve ahí, está en plástico recuperado, sino que también la cubierta. Vamos a utilizar miles de envases de Tetra Pak para la cubierta. Entonces, eso va a redundar en una mayor reducción de la huella de carbono. Aquí les traje imágenes reales, ¿sí? Esta es cuando iniciamos la construcción. Todos esos triángulos son completamente de plástico. Aquí encontramos ya el domo construido y lo que ven ahí en esas plaquitas grises triangulares es lo que les digo yo que es Tetra Pak recuperado. Entonces con esto demostramos que la basura no solamente es basura, sino que hay una oportunidad grande de construir viviendas en todo el mundo. En esta siguiente imagen vemos ya la parte interna, el proyecto más o menos va, bueno, ya va más adelantado, pero entonces ya vemos la estructura con la cubierta en plástico. Y yo creo que ya va alrededor de unos 15-20 días en las redes sociales, pues, que las ven ahí en la imagen, podrían ver los resultados totales del proyecto. Bueno, pues para terminar, pues quería hacer como una observación y es algo bien importante porque yo veo que todos nosotros estamos hablando el mismo idioma, ¿sí? Y no importa cuáles son las fronteras geográficas, ¿no? Aquí hay gente de Guatemala, de Chile, bueno, estoy en Colombia y miren que todos estamos como unidos por un ideal común, que es el cuidado y la conservación del medio ambiente. Y qué bueno que todos estemos pensando así y sería muy interesante poder contribuir con un proyecto y unirnos entre todos y trabajar por el lago de Amatitlán. Y en el caso personal, con este proyecto, pues puedo decir que ya se ha aportado al cuidado del medio ambiente por 4 toneladas de plástico recuperado. Entonces, gracias por la invitación. Si quieren conocer un poco más del proyecto, ahí están las redes sociales. Y bueno, quedo atento si hay preguntas.
Hola. Sí, muchas gracias, Alexis. Ahorita estábamos revisando y no tenemos ninguna pregunta. Igual le vamos a dar unos segundos por si alguien más quisiera hacer una pregunta. Las presentaciones, las que se nos sean compartidas, se subirán a la página de IBAWA en cuanto se tengan todo el paquete de presentaciones. Y no hay ninguna pregunta. Entonces, muchísimas gracias, Alexis, por compartirnos este trabajo que hacen ustedes, ¿verdad? De recuperar este plástico y de utilizarlo. Tenemos una pregunta. Dice, ¿existe alguna iniciativa de uso de los domos, no solo para vivienda, sino para otras acciones como producción de alimento o de invernaderos? Sí, de hecho los domos tienen una gran cantidad de usos, no solamente para vivienda, pueden ser utilizados para glamping, y claramente una de las aplicaciones más importantes también en las cuales se utilizan es en invernaderos, debido a que los domos son colectores pasivos de energía térmica, por lo tanto se pueden utilizar para ese fin. Es una buena pregunta y es una buena aplicación que tienen los domos, claro que sí. Muchas gracias, Alexis. Tenemos otra pregunta. ¿Ustedes venden los domos y también tener más o menos un precio de Sí, cuánto cuestan? Ajá. sí, no, los domos sí los vendemos. Hay que analizar cada proyecto, ¿sí? Porque cada proyecto es individual. Como les decía, los domos son escalables en dimensiones. Este domo que ustedes ven ahí tiene 5 metros de diámetro. Se pueden escalar a las medidas y diámetros que se requieran, a la altura que se requiera. Y los costos van a estar totalmente relacionados con muchos aspectos, la cantidad de ventanas que yo quiera colocar al interior, si al interior quiero construir baño, no quiero construir baño, los accesos, etcétera. Pero para darles un aproximado en dólares de cuánto puede costar un domo construido para vivienda o para glamping, unos $8.000. Es un aproximado, pero se debe analizar cada proyecto. Muchas gracias, Alexis. Tenemos otra pregunta. Dicen que si se han hecho cálculos para verificar si los domos son económicamente viables como negocio comparado con la construcción tradicional. Claro que sí. De hecho, normalmente construir con domos es un 35% más económico que la construcción tradicional, puesto que una de las ventajas de construir con domos es que no requiere cimentación. Sí, normalmente cuando construimos una vivienda tradicional hay que enterrar una cantidad de dinero en zapatas, en vigas, etcétera, mientras que los domos, por su forma geométrica, ya son autoportantes. Cada esquinita que ustedes ven en los vértices recibe una carga de toda la construcción, por lo tanto, esto hace parte de la estructura y de la cubierta. Entonces, eso también favorece que la cantidad de dinero empleado para gastar en materiales sea menor y, como les decía, sea más eficiente en costos, aproximadamente un 35% relacionado con una construcción tradicional de la misma superficie. Muchas gracias, Alexis. Moniquita, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué tal, Alexis? Te saluda Dani Hernández de Guatemala. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por tu presentación, excelente. Fíjate que yo veo en tu fotografía que estás parado en un domo y a tu cintura te llega, no sé si es vidrio, ¿verdad? Sí es vidrio, ¿verdad, Alexis? Lo que se ve en los ventanales. Ajá. ¿Ha pasado o han preguntado a tu empresa alguna vez hacer una piscina transparente a tu altura, a la altura de tu cintura? O sí es posible, claro, o sea, sí se puede desarrollar. O sea, me pregunté si se puede hacer una piscina cubierta con un domo. O sea, quitamos la parte de arriba de tu cintura para arriba y se dejamos solo la parte de abajo y la llenamos de agua.
Alexis, únicamente la pregunta. Ah, ok. Bueno, ahí sí tocaría analizar estructuralmente cómo se comportaría, porque como les decía acá no es autoportante, entonces si yo le quito de la cintura para arriba, habría que analizar la carga en cada una de las puntas, pero creo yo que si se hace una construcción de ese tipo, no con plástico, sino ya con otro material como metal o una estructura de otro tipo, sí se puede hacer una piscina de ese tipo. Sí, claro. Gracias, Alexis, muy amable. Bueno, mucho gusto. Mónica, me parece que tenemos otro par de preguntas todavía. Sí, tenemos una que dice, el domo que tiene el valor de $8,000, ¿qué diámetro tiene? Son 5 metros de diámetro, que es tiene 3 metros de altura y incluye, como lo ven ahí, la estructura, la cubierta. La cubierta tiene una cantidad de vidrios, que serían como las ventanas, y las placas de plástico recuperado también. No incluyen obras civiles relacionadas, por ejemplo, con la construcción interna, o sea, el piso, los baños y esto, pero sí todo lo que tiene que ver solamente con la estructura del domo, ¿sí? De igual manera, y permítame acoto algo, esos costos están también muy relacionados con el tipo de proyecto, porque también hay proyectos en los cuales no hay necesidad de construir una estructura tan sólida, por así decirlo, sino que también se pueden hacer construcciones con tubos de PVC reciclados, o construcciones con otros materiales más livianos. Y obviamente ya no estaríamos hablando de un proyecto de $8,000, sino que hablaríamos de un proyecto de $4,000 o bueno, de acuerdo a las dimensiones y eso. Muchas gracias, Alexis. Tenemos otra pregunta. Preguntan, ¿cómo es el proceso de fabricación de cada viga? Ok, listo. Entonces, como les comentaba, la industria plástica en Colombia entrega listones de plástico, ¿sí? Entonces, esos listones deben tener unas características de dureza específica para poder luego hacer unos cortes específicos en cada uno de los listones y hacer esos triángulos. Entonces, como estos domos tienen unos ángulos axiales, que son los que determinan la curvatura para crear la esfera, entonces simplemente lo que se hace es cortar las vigas o los listones plásticos con una ingleteadora y esos cortes longitudinales o transversales son los que determinan la forma triangular que tiene. Esa es la forma que se hace. Muchísimas gracias, Alexis. Muchas gracias por hacer el tiempo y por poder explicarnos todo ese proceso, ¿verdad? Y el uso que tiene, las ventajas que tiene los domos. Claro, mucho gusto. Y gracias por la invitación. Muchas gracias. Entonces, para terminar, vamos a tener en el uso de la palabra a Evelyn Rodas. Evelyn es licenciada en Química Bióloga de la Universidad de San Carlos, tiene un máster